tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, estamos nuevamente con ustedes acá todos los lunes a las 17 a través de Radio Cultura en nuestro programa Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, como ya saben, donde la tradición se encuentra con vos. Y hoy contamos de nuevo con la presencia de José, que tuvo unas pequeñas vacaciones, pero que ya está acá. Una semana. Buenas tardes, Lili. Bueno. Buenas tardes a la querida audiencia de Círculo Abierto. Así es, de vuelta para este programa que despertó muchas expectativas, que va a versar en el día de hoy sobre el Museo de Armas de la Nación. Así es. Una joya de museo que tenemos en nuestro país, con una historia muy rica y con un contenido riquísimo que seguramente nos van a relatar nuestros invitados de hoy y que tiene su sede en el Palacio Paz, en el sector de la esquina de Avenida Santa Fe y Maipú. Así es. Y hoy, bueno, vamos a recorrer este Museo de Armas de la Nación. Vamos a ver cuál es la pertenencia en realidad, si pertenece a la nación, pertenece al ejército, cómo es. Y este patrimonio que va mucho más allá de armas que pertenecieron a nuestro ejército, a nuestra historia, sino que trascienden las fronteras y nos van a enseñar armas de otros tiempos, de otras culturas. Por eso hoy nos acompañan, tenemos dos invitados, nos acompaña el Teniente Coronel Sergio Acosta. ¿Qué tal? Hola Liliana, un placer estar con Igualmente. vos y con la amable audiencia de Radio Cultura y en especial de Círculo Abierto. Bien, él es director del Museo de Armas y la museóloga Alejandra González, que es un poco la encargada de mantener todo en orden, en buen estado, en ir mostrando las piezas como corresponden. Bueno, pero ¿qué tal, José, si los presentás formalmente? Seguro, el Teniente Coronel retirado Sergio Daniel Acosta egresó del Colegio Militar en el año 1993 con la promoción 124 del Colegio Militar. Es oficial del Arma de Arsenales y ha prestado servicios en distintos destinos de nuestro país, entre otros en la provincia de Jujuy, Córdoba, Mendoza y en Buenos Aires. En actividad practicaba las aptitudes militares de paracaidista militar, montaña y esquiador militar. Y participó en misiones de paz de las Naciones Unidas en el año 2001 en el desierto iraquí, en la frontera con Kuwait, y en el año 2011 en la misión de las Naciones Unidas en Haití. Actualmente se desempeña como director del Museo de Armas de la Nación. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Y tenemos a la museóloga, a la licenciada María Alejandra González Ceballo. Ella es licenciada en Museología por la Universidad del Museo Social Argentino, UMSA. Es docente en la carrera de licenciatura en Museología y de la licenciatura de Peritaje y Evaluación de Obras de Arte de la UMSA. Docente de la carrera de Museología en la Escuela Nacional de Museología. Es directora del proyecto Diseño Museográfico y Museológico, montaje puesta en marcha del Museo Banco Industrial, intervención profesional de asesoramiento en el Museo del Congreso de la Nación Argentina, intervención profesional del Archivo Fotográfico del diario La Prensa y Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas. Participó de la puesta en valor de la Sala Carlos Gardel en la Casa del Teatro, y actualmente es responsable del área museo del asesorando, planificando, organizando, coordinando, dirigiendo y controlando los aspectos museológicos y museográficos del Museo de Armas de la Nación del Círculo Militar en el Palacio Paz. También muchas gracias por acompañarnos hoy, María Alejandra. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bien, bueno, vamos a comenzar con cuáles son los orígenes del museo, cómo se crea, cuándo. Bueno, el museo tiene sus inicios allá por el año 1904, cuando el presidente Julio Argentino Roca, mediante un decreto, lo crea
y su ministro de guerra era el general Riccieri. Se llamó Museo Nacional de Armas. En 1911 cambia la denominación a Museo Militar y recién en el año 38 toma su actual denominación Museo Nacional de Armas, Teniente General Riccieri. Y abre sus puertas en este lugar el 14 de diciembre de 1940, siendo su primer director el doctor Jáuregui, desde el 40 hasta el 1972. Y es el Museo Nacional. ¿Es del Ejército o es del Círculo? No, el museo es del Círculo Militar. Tiene un aprovisionamiento de material que nos brinda el Ejército, entre otras personas que van y donan generosamente su material, pero es del Círculo Militar. ¿Cómo se va formando, constituyendo todo este acervo que tiene el museo? Porque, bueno, ya nos van a contar, tiene muchísimas salas, como dije yo en un primer momento, sobrepasa lo que es la historia argentina, tiene armas de otros países, de otras épocas. ¿Cómo se va constituyendo esta colección? Las primeras dotaciones, cuando se creó el museo, fueron donadas por el primer arsenal de guerra de aquella época, de 1900, y luego, como lo dije recién, distintas familias van y donan el material para que nosotros los mantengamos y custodiemos. Ahí tenemos unas vistas del ingreso del museo desde la puerta de la esquina de Maipú y Santa Fe. Sí, esa es una cota de malla del siglo XII donado por el ejército, por el Gran Bretaña. Después tenemos, actualmente hay una colección del Club de Soldadito de Plomo hasta el día 30, que estamos exhibiendo también ahí el material de ellos. Y es muy atractivo, muy interesante que lo vayan a visitar. Sí, me imagino, es lindo para grandes y chicos los soldaditos de plomo, ¿no? Bueno, ¿y cuál es, digamos, la misión que ustedes tienen? Esto de mostrar, dar a conocer las armas. Principalmente es mantener y mostrar todo el material, todas las armas que forjaron la historia. No es solamente de Argentina, tenemos armas de distintos países. Si tuviéramos que hacer un recorrido virtual, digamos, estamos acá y usted nos lleva por las salas del museo. ¿Cómo sería este recorrido? Entramos, ahí vimos un hermoso hall de entrada. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Alejandra fue la ideóloga de la recorrida, siguiendo toda Cuéntenos una temática. Entre los dos. Hay 18 salas para recorrer y bueno, mejor que ella te lo va a explicar porque fue la que diseñó todo. En realidad, quiero comenzar diciéndote que el museo es un museo técnico histórico, o sea que nosotros mostramos lo que es la evolución del armamento, no solamente en el país, sino en el mundo. Sí. Por eso la pieza más antigua que tiene el museo es esa cota de malla de hierro anillada, que como bien dijo acá el teniente coronel, es del siglo XII y es un préstamo perpetuo que hace el gobierno inglés a nuestro museo. Ahora, discúlpame, ustedes que la han tenido que mover para ubicarle, debe ser pesadísima. Y es pesada, más o menos unos 45 kilos, 50. Increíble. Eso, es la antecesora de lo que después va a ser el arnés completo. Claro. Porque a esa cota de malla le van a empezar a agregar las placas. Claro, de armadura, digamos. Claro, y el arnés completo o armadura que después conocemos. Y eso va a traer también aparejado un cambio en el armamento, porque esa cota de malla usa una espada en cruz romana que tiene doble filo y no tiene punta, pero ya cuando empiezan a agregarle placas, la espada va a comenzar a cambiar, va a tener cubremano o cazoleta y va a tener doble filo y punta porque necesita la punta para atravesar las coyunturas que deja libre la armadura. En ese caso, la vestimenta va a ir transformando la guerra también. Exactamente. Y la vestimenta esa trae, vos fíjate, esas ya se llaman espadas roperas. ¿Por qué roperas? Porque con la invención del arma de fuego en el siglo XV,
eso va a quedar de arma de parada, como Claro. la usan hoy los militares. Y yo muchas veces le cuento esto a los chicos, que las armaduras tenían familias que se dedicaban especialmente, como dice Gucci, Prada, Sí, sí, sí. bueno, estaban los alemanes, estaban los Cada italianos. uno tenía su diseño. Su diseño. Y con la armadura nace algo que nosotros hoy conocemos, que lo usamos todos los días, que es el ropero. Claro. Porque necesitaban de eso, Guardar, de guardar en claro. algún lugar. Ajá. Y bueno, y el séquito, que si bien no llevaba armadura, acompañaba al señor, tomó de los elementos de labranza distintos, la horqueta, el tridente, Y fue eran haciendo las armas. Exactamente. Exacto. Hay que decir que las armaduras desaparecen cuando se inventa el arma de fuego, que la pólvora era conocida, por cierto, desde hacía siglos atrás, pero cuando se descubre la aplicación de la pólvora para disparar armas de fuego, bueno, las armaduras desaparecen. Claro. Claro. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos en la otra vitrina, que ahora está ocupada por el Club del Soldado de Plomo, nosotros tenemos los petos y corazas que trajo el conquistador a nuestras tierras, pero que caen enseguida en desuso por dos razones. Primero, por el tipo de clima que nosotros tenemos, y después porque el habitante de estas tierras no conocía el arma de fuego. Entonces, Claro, no era- tenía sentido. Claro, porque, a ver, dentro de la oplotecología, todo lo que es armadura es lo que nosotros llamamos armas defensivas. Las Ujú. armas se dividen en ofensivas Y y defensivas. defensivas. Las defensivas son todas aquellas que nos protegen de las ofensivas, de las Claro. armas de fuego. Las imágenes que veíamos recién corresponden al patio exterior del museo, donde se exhiben las piezas más pesadas. Claro, el cañones. patio de armas, Ahí. El patio de armas. que ahí están los cañones, son todos cañones de la época de la Independencia. anterior a la Anterior. independencia. 1600, tenemos 1600. 1600, Sí. 1726, 1800. ¿De acá del país o del Que exterior? o sea, son españoles, pero que se trajeron acá y se usaron en Y el pesan país. toneladas. Pesa muchísimo. Y sí, me Pesa imagino. mucho. Y no todos tienen el mismo calibre. Algunos son de a 6 libras, otros de 8 libras. Claro, Ese es de 1663. sí, se ve. Y Increíble. lo interesante es que cada cañón tenía su nombre. Exactamente. Ah, un Ajá. nombre. Un nombre, claro. Porque Mm. supóngase en una fortaleza, el cañón que cubría el lado norte quedaba fuera de combate, entonces le decían, murió Juan, por ejemplo. Ajá. Entonces sabían todos que en el ¿Cuál ala era? norte el cañón Sí. era el que protegía Claro. Está bien. ese- Sí. Está bien. Bueno, y pasamos de esa zona donde está la cota de malla. ¿Y? Claro, y ahí empezamos con la evolución, la próxima sala, que cada sala tiene su nombre. Ajá. La primera es la sala Juan de Garay, la segunda es la sala Almirante Brown, y ahí vemos la evolución del arma blanca. Ahí podemos ver la diferencia entre una espada y un sable. Ujú. Por mucha gente pregunta Claro. qué diferencia Hay hay. entre Bueno, uno y otro, no es el nombre. nada más. el sable, la espada siempre va a ser de hoja recta, va a tener doble filo y punta, pero en cambio el sable puede ser de hoja recta, hay muchos sables de hoja recta, porque O todo el mundo curvo, piensa que es claro. exclusivamente el sable es curvo, no. Ujú. Lo que tiene el sable es que tiene filo en una de sus hojas, Y del otro no. del otro lado en la primer fracción de la punta, y después es una mesa, como nosotros decimos en oplotecología, porque es lisa. Entonces, ahí vemos, bueno, toda la evolución, lo que usó el ejército argentino, y tenemos, por ejemplo, la pieza más antigua es un sable de dragones del año 1777, que fue encontrado mientras se hacía la excavación del edificio, que fue un edificio emblemático acá de la Caja Nacional Sí. de Ahorro y Seguro, que está al costado del Congreso de la Nación, que hoy Ujú. justamente es la biblioteca del Ujú. Congreso. Bueno, y eso era de la guardia del virrey Ceballos. Ajá. Y tiene lo más característico, que tiene en la hoja escrito por el rey Carlos III. Qué increíble. Y está sí. bastante impecable el estado. Después tenemos, por ejemplo, el sable alfanje del general Facundo Quiroga, que eso fue tomado en el campo de batalla de la guerra contra el Brasil. Sí. Fue de un alto mando del brasilero y fue regalado al general
Quiroga, que lo tuvo hasta su muerte. Y después tenemos el sable alfanje de Giuseppe Garibaldi, el corsario italiano que vino a acá a las tierras, claro. Sí, actúa más que nada en la banda oriental y después vuelve a su Italia natal para ayudar a Víctor Emanuele en la emancipación del Estado italiano. Y también otra arma característica y que llama mucho la atención en esa sala es una arma combinada, que es un sable con un revólver sistema Le Fauchet. El sistema Le Fauchet fue el creador del cartucho de espiga, el que tiene culote de latón, vaina de papel, y bueno, y a todo el mundo le llama la atención sable belga, porque tenemos varias armas combinadas. ¿Qué tienen? En la empuñadura tiene el revólver. Tiene la empuñadura, y de la empuñadura sale la vaina sale el revólver. Es fantástico. Sí. Son realmente obras de arte. Sí. La gente normalmente comenta, pero esto no es de caballeros. Sí. Porque dice, cuando peleaban con espada eran peleas de caballeros. Esto ya claro, bueno, pero lo que pasa es que fue la lucha, la guerra, la batalla fue cambiando. Sí. Hoy están detrás de un escritorio con un joystick y manejando un dron a no sé cuántos miles de kilómetros. Exacto. O sea, todo esto va cambiando. Bueno, les propongo hacer una pequeña pausa y seguimos en el próximo bloque. Okay. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me chamulles más. No me chamulles más, un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa, los martes a las 18 por Radio Cultura. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Y seguimos acá en Círculo Abierto hablando de un tema apasionante, el Museo de Armas de la Nación. Y bueno, ¿cómo fueron cambiando las armas? Y estábamos hablando de armas que se utilizaron acá, algunas que trajeron los españoles, las cotas que eran de los ingleses, pero hay salas muy icónicas dentro del museo, como por ejemplo la de los japoneses. Sí, la verdad que es fantástica esa sala, pertenece al clan Tokugawa del año 1600, donde toda esa colección fue donada al Museo de Armas. Uh-huh. ¿Por quién? ¿Quién la donó? 2 argentinos que, bueno, Alejandra te va a contar bien la historia, porque es también interesante, pero es toda una sala de samurái original de aquella época, ¿no? Uh-huh. Bueno, contemos que Alejandra, ¿hace cuántos años que estás en el museo? Ya hace 30 años que trabajo Así en el que museo lo conoces al dedillo, como tu casa. Exacto. Es más, creo que lo conozco más que tu mi casa. Bueno, contanos, ¿cómo es esto? El tema fue así. Cuentan que cuando Jáuregui, que es el primer director del museo, estando en el Palacio Paz, decide hacer una exposición temporaria y llama a 2 grandes coleccionistas que eran acá el doctor Zárate y el doctor Helfer. Uh-huh. Entonces hace la exposición y terminada la exposición él trata de convencerlos para que dejen sus colecciones en el museo. Y bueno, finalmente logra una parte de la colección, la compra el Círculo Militar y otra las dona estos 2 coleccionistas. Entonces es muy importante, te digo, porque ni siquiera el Museo de Arte Oriental tiene... No, aparte es impactante. Es impactante. Quien la va a ver es impactante. Claro. ¿Tiene algún significado sagrado? Sí, la sala está ambientada como una vivienda Tokugawa.
Tokugawa es una época en donde Japón cierra sus fronteras durante 100 años, no conoce el arma de fuego, hasta que llega a la isla de Tanegashima un comerciante persa que trae un mosquete de mecha. Y ahí cuenta la leyenda que el Mon Tokugawa le quiere comprar ese mosquete para copiarlos, porque ellos no conocían el arma de fuego, y el comerciante persa le dice que no se lo va a vender porque se había enamorado de su hija, y entonces que si él le permitía casarse con su hija, él dejaba su mosquete. En realidad lo que pasó que se hundió en la isla en las costas de la isla de Tanegashima un bergantín lleno de estas armas, y ellos copian y hacen lo que ellos llaman el tepo. Ajá. Y bueno, como yo digo, el arma occidental es completamente distinta al arma oriental. El arma oriental tiene otro tipo de trabajo porque tiene siempre incrustaciones de bronce, marfil, oro, tiene hasta piedras preciosas. Sí. Y bueno, ellos hacen este tepo que le hacen una pequeña transformación. ¿Qué pasa? El tepo es la copia del mosquete de mecha. La mecha es el primer sistema de encendido en un arma de hombro. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no nos olvidemos que las primeras armas de fuego eran grandes máquinas que necesitaban ser maniobradas por muchos hombres, y lo que el hombre buscaba era tener su propia arma, maniobrarla él solo. Entonces, después de vamos a ver que el arma va a ser toda una órbita completa, va a comenzar siendo de retrocarga. Ahí estamos dirigiéndonos a la de los justamente ahí estamos en la de los japoneses. ¿Podés detener ahí el video? A ver si... Bueno, estas son todas armas de distintos países de Oriente. Ajá. Porque nosotros tenemos las armaduras y estas armas que se usaron. Por ejemplo, ahí está el Shamshir persa, que es donde dicen de bien el sable del general San Martín. Sí. Si nosotros tiene la forma... que dicen que en realidad él lo compra en una casa de antigüedades. Exactamente, en Londres, antes de subir el bergantín que lo trae nuevamente a nuestras tierras. Ahí tenemos también... están los crismalayos, está el cuchillo nepalés, el que usan los gurkhas. El kukri, llamado kukri. Y bueno, y ahí, como les contaba, ellos copian el primer sistema de encendido, que es la mecha, y le hacen una pequeña variación. El serpentín, que en las armas de Occidente basculaba hacia la culata y que traía un montón de... Lo hacen al revés. Lo hacen bascular hacia la boca del cañón. Porque si no corría riesgo de quemarse el que lo portaba. Tenían muchos accidentes. Claro. Y bueno, y es el único país que con ese sistema de encendido hace un arma de puño. Ajá. Es el único país que hace una pistola de mecha. Y después, bueno, tenemos por supuesto la katana. Ellos, su arma blanca es la katana y el wakizashi. Esos que están ahí está. Ahí está el al costado de donde está el samurái parado, están los dos tepos que tenemos, y en el piso está la pistola de mecha. Ajá. ¿Y esa sala, cuando no tiene visitantes, está oscura, puede ser? Está oscura. ¿Y por qué? Y porque queremos que cuando entre... Mucha gente... No prendieron la sala del fondo, no. Usted entra y se... prende para que provocar más impacto. Un impacto. Bien. Ahora, bien. En este caso, digamos el uniforme, por así llamarlo, del samurái, ¿de qué materiales? Porque es como una fibra. Tienen varios materiales. Tiene cuero, tiene cintas de seda, piezas laqueadas. Ajá. O sea, es una combinación, tienen metales también, es una combinación de varios materiales. Sí. Y bueno, es estos son armaduras ceremoniales. Ellos, después que se sacan esa armadura, se colocan un kimono y usan unos cuchillitos que tenemos ahí, que se llaman los puñales aikuchi, que se usan en las mangas del kimono. ¿Y esa de qué año es? Esos son todos del 1600. Antiquísima. Sí. Es, a ver, todos los japoneses que vienen quedan anonadados, sorprendidos de la colección que tenemos. Claro. Porque, a ver, Japón cuida mucho su patrimonio y no lo deja salir. Claro. Suponemos que esto salió después de la bomba de Hiroshima, que ahí hubo como una fuga, digamos, de patrimonio.
Claro. Y bueno, pero igual acá hay mucha gente que colecciona. Nosotros teníamos un colaborador en el museo que era el doctor Friedman, que era un gran coleccionista, y él se dedicaba se especializaba en coleccionar subas y menukis. La suba es para lo que es para Occidente, lo que es la cazoleta en un sable, o sea, el cubremano. Esa suba es redonda, tiene 2 orificios donde colocan 2 cuchillitos, que es el kogai y la koksuka, que dicen que bueno, se usa para terminar por ahí el combate. Para rematar al enemigo. Y también lo usaban las geishas en sus rodetes. Claro, así cruzados quizás en el rodete. Y el menuki es una pieza de diseño que ellos hacen, que la colocan en la empuñadura de la katana o el wakizashi. La empuñadura ellos generalmente la envuelven en la piel de algún animal. Sí. Y se sostiene con tarugos de bambú. Ajá. Después se encinta con las cintas de seda. Pero como ellos son muy detallistas y le molestaba ver el tarugo de bambú, diseñan estos menuki, que son piezas de escultura, porque generalmente son de oro, tienen incrustaciones de brillantes, bronce. Entonces hay gente que se dedica exclusivamente a coleccionar eso. Qué y se ve, es maravilloso. Aparte, como yo digo, la forja que tiene una katana o un wakizashi es increíble. Hay uno de nuestros samurái que está sentado, tiene la katana y yo siempre le digo a la gente, lástima, yo lo tengo envainado. Sí. Pero si uno lo desenvaina puede ver las aguas de la forja, que son como olas, no. Y al día de hoy el filo que tiene es impresionante. Claro, eso habla también de la calidad del acero que utiliza, ¿no? Y hace 15 días más o menos, vino personal de la embajada de Japón, porque hay un embajador nuevo y le comentaron de esto, y entonces mandó unos emisarios para que vean. Ajá. Y no lo podían creer las cosas que tenemos ahí en la sala, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo, es muy atrayente. Sí. Bueno, y salimos de Japón. ¿A dónde vamos? Bueno, para mí la sala preferida es Malvinas, que tiene el nombre de Teniente Silva, el sapo para los amigos, que fue el oficial más joven, socio del círculo. Patricios, ¿no? Del círculo militar, fue socio. Sí. No, él prestó servicios en el 6. En el 6. Dedicamos un programa. Sí, dedicamos un programa, es cierto. A Augusto Silva, sí. Sí. Bueno, entonces, ahí empezamos a recorrer la sala. Ahí tenemos el busto de él. Ahí está el busto de él. Que es obra de Ana Maldonado. Ah, sí, la conozco. Sí. Hace maquetas muy lindas. En el colegio militar hay una de la batalla de Caseros, justamente. Ese planiferio lo tenía el gobernador Han en su despacho junto con las armas anteriores. Después hace poco nos donaron una pistola que estuvo en Malvinas, esa, perteneciente al su oficial principal Lobos, que era del destacamento Inteligencia, y el destacamento fue atacado por helicópteros y él estaba afuera y la pistola adentro, y ahí se puede ver que esquirlas las agarraron en la punta del cañón y quedó doblado. Después también tenemos las armas que se tomaron el día 2 de abril, que toma la Armada Argentina, que son 2 fusiles Lee Enfield y un fusil ametrallador Brent, armas antiguas para el momento, para 1982, bueno, que es una donación que la Armada Argentina le hace al museo. O sea que tenemos armas no solamente de ejército, sino en el caso de Malvinas, sino que también fueron utilizadas por las otras fuerzas, por la Armada y la Fuerza Aérea. Sí. Son todas armas originales, no son réplicas. Ahí tenemos réplicas y tenemos originales. Ajá. Cuando hablamos de réplica, ¿a qué nos referimos? ¿Al mismo tipo de arma hecho en otro material? ¿El arma sin el mecanismo? Generalmente las réplicas que nosotros tenemos son réplicas exactas. Ajá. Y de hecho el visitante que recorre el museo sabe que es réplica porque está anunciado como tal. En la ficha nomencladora ponemos que es réplica. Tenemos pocas réplicas. Por ejemplo, las armaduras
occidentales son todas réplicas. La original es la cota de malla, sí, de hierro anillada, pero las armaduras orientales son todas originales. Pero sí, está aclarado, y las réplicas que tenemos son exactas. Ahora, el trabajo de hacer una réplica exacta también deben de tener especialistas, son propios del museo, gente contratada, son empresas que las realizan. No, las réplicas que nosotros tenemos son objetos que ha venido y ha donado la gente. Ajá. Nosotros no tenemos gente que nos haga réplicas. Que hay, no te digo que no, por supuesto. Sí, pero no es personal de... Nosotros no encargamos réplicas a nadie. Ajá. Y cuando alguien quiere hacer una donación, cosa que me parece por un lado fantástica y por otro lado deshacerse de una pieza así es, bueno, pero cada uno conoce sus necesidades y sus destinos. ¿Necesitan presentar algún tipo de documentación que justifique la tenencia de esa arma, el origen? No, normalmente no. El protocolo que seguimos es trae el arma, lo traemos a consideración primero con Alejandra. Si ya tenemos muchas de ese mismo tipo, no se toman, claro. No se justifica. Y si es factible para aumentar la colección, ahí lo llevamos a consideración de la comisión del Círculo Militar, y bueno, y ahí se vota si se acepta o no se acepta. Y se hace un acta. Y se hace un acta de donación. Después, obviamente, se le hace una nota de agradecimiento por la donación. Tuvimos un señor, el gendarme, Echagüe, señor Guillermo Echagüe, que nos donó 120 cascos, que juntó en su carrera como gendarme, y bueno, y nos hizo una donación de esos 120 cascos, con un libro donde el 80% de los cascos que figuran en ese libro están en el museo. Qué fantástico. Generalmente lo que yo pido cuando vienen a donar es que si tienen alguna historia del objeto, me la dejen asentada, porque a mí me sirve cuando hago el guión museológico volcarlo, y bueno, después inclusive hasta para la visita guiada. Claro. El caso, por ejemplo, de la bandera que tenemos en la sala de Malvinas, que perteneció a la compañía de comunicaciones 3, a la CACOM 3, y bueno, vino a donarla el que la aportó a Malvinas, y Eduardo también Cerruti estuvo acá con nosotros. Exactamente. Sí. Bueno, y realmente la historia es maravillosa. Claro. Sí, la contó aquí. Bueno, entonces, y la gente, cuando yo les cuento que la visita guiada quedan como sorprendidos. Sí. Bueno, no es lo mismo, que el arma que perteneció a Luis María Campos, que el hecho de haber pertenecido a él le da un valor especial. Sí, claro. Sí, porque mucha gente pregunta, ¿y usted sabe quién empuñó esta arma? No, claro. Hay armas que yo no conozco. Por ejemplo, nosotros tenemos los sables de latón con el que el general San Martín uniformó a los granaderos. Y muchos me preguntan, ¿y usted sabe qué granadero no sé, la verdad, me encantaría saberlo. La otra pregunta es si entró en combate este arma. Sí, claro. Sí, estuvo sobre todo los manchado chicos. de sangre, Claro, seguramente. Sí. Bueno, pero me imagino que deben de tener muchas historias, así, anécdotas. Ahí hay sables, sí. Sí, esos son bayonetas, sables bayonetas. Esos son, por ejemplo, los paraguas, esos o los bastones. No, esos son bastones. Esas son armas de disimulo, se llaman. Yo tengo una en mi casa que era de mi abuelo, preciosa, de caña de Malaca, y adentro tiene el estoque, puede ser de estoque. Ahí tenemos bastón escopeta también. Ajá. Esas son las lanzas. Esa sala es la única sala que lleva nombre de mujer. Ajá. Es la sala Teniente Coronel Juana Zurduy de Padilla. Qué bien. Bueno, vamos a incorporar más mujeres. Sí, muy bien. Sí, yo siempre en la visita guiada lo digo, y el que me dice, el general Pérez me dice, vamos a dedicar un programa a las mujeres de la independencia. Bien. Vamos a dedicarles un programa. Bueno, y contame, ¿qué historias así hay especiales
que podés llegar a contar en un recorrido donde la gente se quede sorprendida de la pertenencia de algún arma, de algún suceso? De varias, pero por ejemplo, muchos se sorprenden con las pistolas de duelo. Y me imagino. Porque bueno, el duelo tiene toda una simbología y la verdad que es un tema hermoso para estudiar. Acá el duelo lo traen los españoles. El último duelo que hay en el país es en el año 1968. ¿En el 68? En el 68, sí, se puede, hay incluso filmaciones. Ahí estamos viendo. Esa es en la sala de General Güemes. Ahí lo que se muestra es toda la evolución de las armas de puño. Sí. Los distintos sistemas de encendido en un arma de puño, los distintos tipos de revólveres. Ahí también hay una pistola toda filigranada en oro, una pistola Browning que perteneció al general Luis María Campos, que está ahí en la mesa vitrina. Esa es. Ahí tenemos también, esa pistola perteneció al general Luis María Campos. Después tenemos una pieza. Esto de hecho es una pieza especial porque no... Es una pieza, sí, está filigranada en oro todo por la fábrica, sí. Y es una pistola que tiene un número de serie muy bajo, o sea que fue una de incrementa valor. Su valor, porque cuanto más bajo sea el número de serie en un arma, más valor tiene. Como me imagino que debe haber de calibres también raros, no estándares. Sí. ¿no? Porque también, depende el lugar. Exacto. Y ahí también hay una pieza muy rara que es un par de pistolas Parabellum. Ajá. Que es una pieza rara porque en realidad es un premio que gana el general Arana. El general Arana fue acá el cultor del tiro ciudadano y el que acuñó la frase aquí se aprende a defender a la patria, que están todos los tiros federales. Sí. Y fue un gran donante del museo. Él tenía un museo propio, ganó cualquier cantidad de premios. Imagínate que también participó en las Olimpiadas 1924, tiene firmado un diploma por el Barón de Coubertin. Y él antes de morir lega todo al Museo de Armas. Uh-huh. A través de un escribano, todo. Claro, bueno, sí, legalmente. Fallece y viene todo a parar al museo. Bueno, y está distribuido en todas las piezas, en todas las salas del museo, varias de sus piezas. Esa sala que estamos viendo es la sala Tabela Madariaga. Santiago Pedro Tabela Madariaga, quien falleció hace unos meses atrás, era un gran coleccionista, pariente de la familia Paz. Él dice que iba desde los 9 años al Palacio, al Museo de Armas. Siempre me decía, como era colaborador del museo, me sentaba y me decía, usted escuche lo que yo le voy a decir porque no se puede morir sin saber esto. Si yo venía acá de los 9 años, de pantalón corto, y le ayudaba al encargado, al doctor Jauregui, que era el director, a clasificar las armas, porque yo siempre fui un mono sabio, una persona que sabía muchísimo de armas, que tuve la fortuna de conocer y que me legó mucho de sus conocimientos. Y bueno, y nos donó esa sala, uh-huh. Que bueno, le pusimos ya en vida de él su nombre. Y bueno, y tiene piezas muy características esa sala, y hay una en particular que le gusta a mucha gente, que es que tenemos la pistola más chiquita, ajá, de la colección, que es la Lilliput, que tiene un calibre .437. Es bien chiquita. Hay otra más chica que es la Colibrí, pero que no la tenemos nosotros, lamentablemente, en la colección del museo. ¿Y la Lilliput dispara? Sí. Y bueno, vos estabas hablando justamente de las armas de duelo. Sí. Se caracterizan porque las dos son exactamente iguales. Sí. Y antes de comenzar el programa nos contaste una historia de un duelo. Sí. Y bueno, uno cuando piensa un duelo es porque, no sé, por una cuestión amorosa, alguna cosa así. Pero este duelo que nos comentaste, que quiero que se los cuentes a los oyentes, es muy particular. Claro, este duelo fue entre el general Mansilla, Lucio de Mansilla, un hombre muy particular, sobrino del general Rosas, uh-huh, porque era hijo de su hermana Agustina, un famoso escritor, el escritor de las aventuras, ¿cómo era? De los indios ranqueles. Sí, la excursión a los indios ranqueles. Bueno, un hombre que, la verdad que en todas las facetas de su vida, tanto militar como
privada se destacó fundamentalmente. Bueno, y él protagoniza un duelo con Gómez, que había sido también militar, compañero de él de armas. Al general Mansilla le habían regalado, en ese entonces, le habían traído de París una capa y un sombrero muy particular. Y cuentan que él se paseaba por la calle Florida con esa capa y ese sombrero. Ropa, sí. Y uno de los periodistas del periódico lo nombró como el ridículo del general Mansilla paseándose. Entonces, sí, en aquella época, viste que se les ponían nombres o dibujos que los ridiculizaban. Entonces lo bate a duelo lo reta a duelo al periodista, y el director del diario dice, no, se va a batir a duelo conmigo. El duelo, vos tenés que nombrar padrinos, cada uno nombra a su padrino, y es el padrino el que elige el arma. El padrino es el que elige el arma, el padrino es el que determina cuántos pasos deben darse, pues se ponen de espalda. Las condiciones. Las condiciones, exacto. Y si es a primera sangre o a muerte. A primera sangre sería con una herida. Exacto, sí. Sangra, sí, ya está. Con eso termina ahí terminó todo. Bueno, teóricamente esto iba a ser a primera sangre, pero bueno, Mansilla le dispara a Gómez al tercer botón de su camisa y Gómez muere. Dicen que lo último que dijo Gómez fue: jamás hubiera yo matado a un hombre tan brillante como el general Mansilla. Y bueno, Mansilla dice que se arrodilla y lo abraza y llora, y es algo que él lleva toda su vida como un gran pesar, porque lamenta haberlo matado. Pero bueno, también existían los duelos entre mujeres, que son otros. Sí. Qué bueno. Hablando de mujeres, no solo de hombres. Sí, qué bien, pero la mujer se batía a duelo con armas blancas, con florete. Y bueno, por eso se escucha mujer de puñal en liga. Y bueno, y acá, como bien te dije, el último duelo lo tenemos en el año 1968. Sí, a veces pensamos en los duelos como algo de la antigüedad, pero no. Vivíamos nosotros. Sí, exacto. En el 68 impensable. Creo que está filmado también, ¿no? Está filmado. ¿Y dónde fue? Mira, no me acuerdo bien dónde fue, pero en un descampado, y está, si uno lo googlea, vas a ver filmaciones que están a pecho, tienen pantalón y pecho descubierto, y es a sable. A sable. Sí. Muy interesante el tema del duelo. Aparte las cajas de pistolas que traen todo lo necesario para realizar la limpieza del armamento. Sí, todo. Todo por duplicado, exactamente igual. Exactamente igual. Sí. Claro, para que tengan todos los dos las mismas condiciones. Sí, exactamente. Qué increíble. Bueno, hacemos una pausita y volvemos. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Hicimos una pequeña recorrida por el museo, porque la verdad que llevaría su tiempo hacer una recorrida completa. Pero me imagino que todos estos objetos, todas estas armas que tienen su historia, tienen energías depositadas en sí. ¿Hay fantasmas? A ver. ¿Que acompañaron a sus armas? Sí, hay... suelen haber hechos, si bien yo particularmente no he visto a ninguno, pero sí... Sabemos que en el museo hay, que en el palacio hay. En el palacio hay. A mí siempre, mi oficina, hay gente que me visita, o sea, yo los veo entrar a la oficina del señor director, que es contigua a la mía. La última visita fue la del director anterior.
O sea, cuando hablamos de visitas... Sí, viste fantasmas. Cuando hablamos de visitas, hablamos de visitas sí, fue etéreas. Exacto, fue muy particular. O sea, yo siempre tuve ruidos, cosas raras, que por ahí cuando estoy sola no hay nadie, escucho ruidos en la oficina del director, y siempre veía pasar, porque vos subís, nosotros tenemos la oficina en el primer piso, tenés que salir y entrar por el mismo lugar, no tiene otra forma de irse. Y muchas veces yo estoy sentada en mi escritorio y veo pasar una sombra que se mete en la oficina del señor director. La última fue la del director anterior, el coronel Bao. Ajá. ¿Y cómo sabes que era él? Fue muy particular. Fue particularísimo, porque no lo vio solo ella. Claro. ¿Qué pasó? Yo hace poco tiempo que también falleció él. Sí. El año pasado. Sí, hace un año y piquito. Yo estaba en la oficina y veo pasar algo y veo una camisa que él usaba color salmón. Ajá. Y yo dije, no puede ser. Entonces me levanto y voy a la oficina y por supuesto no veo nada. Entonces bajo y le digo al chico de la puerta, le digo, Roberto, ¿sabés que me visitó el coronel Bao? Entonces me dice, sí, ya sé, me dice. ¿Y vos cómo sabés? Se lo vi en las cámaras. Y se tenía una camisa color salmón. Digo, sí. Dice, y le vi, él siempre llevaba un maletín con él. Así que, tal y así que yo después le pedí al cura, que era amigo de él, un día me lo cruzó en el círculo, y le digo, ay, tiene que venir a hacer una misa, le digo, porque Gabriel me visita. Dice, récele, ¿qué le vine a hacer? Bueno, eso, cuando hicimos el programa justamente hace 2 semanas, claro. Hicimos un programa de los fantasmas del museo. Yo dije que tendría que bendecirse el lugar, porque así como aparece Le Valle para ver si el círculo está en orden, eso también es impresionante, pasan por el Bueno, por el museo. Teníamos también hace unos años atrás un guardia que siempre me decía, cuidado cuando vayas a aprender orientales, porque para aprender el museo tenés que ir hasta esa parte, esa ala del museo, se aprende recién en orientales, entonces vos vas a... Hay que atravesar muchas, claro. Porque ahí yo siempre veo gente, yo nunca vi nada en orientales, no sé si los orientales me respetan, pues, me tienen miedo. No tendrás tanta, claro, sensibilidad con ellos. Sí. Pero sí, hay una energía... particular. Y por ejemplo, a mí siempre, nosotros participábamos durante muchos años con la Noche de los Museos. Y nosotros invitábamos a los recreacionistas históricos. Y entonces en una de las Noches de los Museos hicimos algo particular. Yo me acuerdo que conseguí esas máquinas que hacen humo, las puse en la puerta, todo oscuras del museo, y fueron saliendo desde Saavedra, porque había alguien... Lindo. Y realmente a la gente le gustaba mucho, hacían combates en la puerta. Bueno, pero a la próxima edición lo pueden repetir, me parece fantástico. Muy bien. Bueno, y contanos, como museóloga, mantener un museo así debe ser complicado, o sea, mantenerlo en buen estado, todo lo que es... Sí, realmente nosotros, como siempre destaco, el museo realmente trabaja desde la nada misma, porque no tenemos un presupuesto elevado como para... No. Claro. Entonces nosotros, al depender del círculo militar, todo depende de lo que nos dé el círculo, pero realmente tengo un equipo de trabajo que es muy bueno. Y a mí se me ocurren, acá el coronel podrá decir, se me ocurren algunas cosas que digo, bueno, quiero hacer esto y hasta donde se puede se hace. Por supuesto, ¿qué pasa? Nosotros, el organigrama de un museo es muy complejo y se divide en distintos departamentos. El museo tiene el departamento de museología, el departamento de museografía, conservación, el departamento de educación, documentación, y como yo siempre se lo digo a mis alumnos,
el Museo de Armas soy yo todos los departamentos. Claro. Seguro. Claro. Ahí están los soldaditos de plomo. Ahí están los soldaditos. Bueno, que justamente ahora está la muestra, termina ahora el 30. Sí. 31. El creo. 31. El 31 de julio. Sí, es... Todavía está a tiempo de ir la gente sí, que está viendo el programa. Es muy interesante, son... ellos, yo los conozco, bueno... desde hace 30 años que cada tanto... Qué linda está esa taberna antigua. Sí, hay unas cosas preciosas realmente. Bueno. Sí. Es muy interesante escucharlo, yo la primera vez que hablo con ellos, ¿no? Porque son toda gente grande, pero apasionados, y me explicaban que para hacer, por ejemplo, la cara, pintar la cara es con un pincel de un pelo. Unas lupas enormes y... Sí, hay casas que se dedican a vender ese tipo de material. Les pedí que para la próxima exposición nos traigan un video para proyectarlo, cómo lo empiezan ellos de cero hasta esta maravilla que es. Sí, algunos hacen hasta los moldes donde vacían el plomo para ahora plomo o quizás otro tipo de material acrílico en ese momento. Sí, pero digamos que la forma es la misma. Es la misma. Y muchos de los miembros del club han dejado muchas piezas. Nosotros tenemos en depósito, lo que se llama la figura de depósito para la museología, nosotros no lo incorporamos, no lo incorporamos al patrimonio, pero sí lo exhibimos. Tenemos el cruce de los Andes pintado por Roume, que es una pieza muy importante, y después tenemos eso sí fue una donación, el Regimiento de Granaderos a Caballo, que pertenecía a uno de los fundadores del club, que era con el que él jugaba en el año 1900. Entonces yo me acuerdo que siempre decía, pero qué precioso, que yo me dice, yo se lo voy a dejar en donación a Alejandra, yo sé que usted me lo va a cuidar. Le digo, sí, y lo dejó. Está exhibido en la sala. Bueno, el tiempo se nos va, pero contemos a nuestros amigos que el museo es amigable, así que aquellas personas que tengan impedimentos de movilidad y demás, es fácil de recorrer. ¿Qué días y horarios? ¿Qué días y horarios tienen? Bueno, normalmente estamos de lunes a jueves de 10 a 16 horas. El día viernes lo reservamos para nosotros para hacer el mantenimiento de todo el material, no solo lo expuesto, porque hay también problemas de infraestructura, entonces es el día nuestro para el museo. Esquina de Santa Fe y Maipú. Santa Fe 702. Perfecto. Bien, y vamos con la agenda cultural porque bueno, antes vamos a saludar a nuestros cumpleañeros de esta semana. En los días recientes ha cumplido años Rosendo Vides, que justamente trabaja en el Museo de Armas de la Nación, y el 22 de julio pasado, Rosa Bacaro de la Secretaría del Círculo Militar. Nuestros saludos para los cumpleañeros recientes. Y la agenda cultural de la semana la tenemos en pantalla. Tenemos visitas guiadas como todas las semanas, a la gente le interesa mucho. Mañana a las 15:30 tenemos el miércoles la Gala Disney a cargo de la Gala Lírica Show, que es muy buena, en 2 funciones, 19 y 21 horas. También el jueves tenemos visita guiada a las 15 horas, como se puede ver, algunas imágenes en pantalla. Y tenemos La Traviata, también de Gala Lírica Show, el jueves 30 a las 19 y a las 21. El fin de semana tenemos, como siempre, el Desayuno con Historia de Eduardo Lázari, el Presidente Bueno, y a las 15 horas visita guiada con nuestra guía Alicia Merlico. Bien, y tienen ahí también en pantalla, si quieren hacerse socio del Círculo Militar, cómo hacerlo y qué beneficios tienen. Y llegamos al fin del programa. Les agradecemos por habernos acompañado y los esperamos como siempre el lunes que viene aquí en Círculo Abierto. Chao.
círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio en otra época, late la ciudad en cada voz, círculo abierto, tiempo que dialoga, pasado y hoy en la misma canción, círculo abierto, queda la memoria cuando apago la emisión.